En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, vamos a comenzar entonces esta tercera clase que tiene que ver con la moral, con la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, y hoy nos vamos a ubicar entre los números 1716 y 1729. Estamos propiamente en la tercera parte. Las dos clases anteriores fue primero sobre la fe, la segunda clase fue sobre liturgia y esta tercera sobre la moral, o sea, sobre el obrar, el accionar humano, los actos humanos. Y en concreto, los puntos estos que acabo de citar del 1716 al 1729 tocan el tema de la felicidad como el fin de los actos humanos. O sea, Dios nos pide que hagamos distintos tipos de cosas o que no hagamos otra serie de cosas y siempre como fin último va a estar la felicidad. Esa felicidad perfecta, plena y eterna que se da en la posesión de Él mismo, porque vamos a ir viendo que la felicidad tiene que ver con el bien, con la posesión de ese bien, con la visión de ese bien absoluto para el cual Dios nos creó. Como decíamos en la primera clase, nuestro corazón anda inquieto, decía San Agustín, ¿no? En estos números del catecismo también se cita mucho a San Agustín, pero esta vez mirando el tema de la felicidad, no tanto del deseo de Dios, sino de la felicidad misma, que en el fondo coincide, porque la felicidad va a estar en la posesión de Dios. Pero bueno, también hay pequeñas felicidades en esta vida que existen, como son la felicidad en el tener, en el poder, en el placer, en la fama, pero son pequeñas felicidades que nunca pueden satisfacer de modo completo el corazón humano. Así que el catecismo va a ir desarrollando esta idea de felicidad. Y empiezo citando a alguien que el catecismo no cita, pero que lo supone, que es un filósofo antiguo, famoso, Aristóteles. Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo y escribió un libro que se llama la Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, que propiamente el tema es la felicidad. Entonces, esta es una prueba que la felicidad no tiene que ver estrictamente con la fe o con la religión. La felicidad es algo que busca todo ser humano. De hecho, Aristóteles en esa obra, en esa Ética a Nicómaco, dice que nadie, ningún ser humano, puede permanecer mucho tiempo en la tristeza. Esa es una prueba de que Dios nos hizo para ser felices. Pero ven cómo Aristóteles, sin la luz de la fe, sin la revelación bíblica, sin las bienaventuranzas, que son justamente esas felicidades que están en el discurso de Jesús, en el Sermón de la Montaña, ya él pudo intuir con la razón ese deseo de la felicidad y cómo ninguna cosa material, ningún bien externo al hombre puede producir esa felicidad que el hombre busca. Obviamente no va a llegar a que la felicidad se encuentra en Dios, pero ya allanó mucho el camino.
De hecho, Aristóteles va a ser citado por Santo Tomás de Aquino. Vamos a ir viendo cómo Santo Tomás, que es citado en el Catecismo, se va preguntando si la riqueza, el honor, la fama, el poder, algún bien del cuerpo, como puede ser la belleza, o el placer, o algún bien del alma, puede en el fondo ser el fin último del hombre para que el ser humano encuentre ese reposo en alguno de estos bienes. Y para ir descartando todo esto, Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII, cita a Aristóteles, pero le da una vueltita de rosca porque él tiene la luz de la revelación, ¿no? Y la luz de la fe y la santidad, porque bueno, este santo fue muy sabio, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, dice Chesterton. Así que Santo Tomás de Aquino, para tenerlo siempre en la mesita de luz, en la biblioteca. Aparte, fíjense que estos pensadores que el catecismo cita, es como para tenerlos ahí a tiro de piedra, digamos, ¿no? Muy cerca. Volviendo a Aristóteles, entonces, él habla de la felicidad que en griego se dice eudaimonía. La eudaimonía. Eu significa bueno y daimon, espíritu o deidad. Por lo tanto, la eudaimonía se puede traducir como felicidad, bienestar, vida buena, pero que tiene que ver con algo mucho más profundo. Por eso la persona feliz, llega a decir Aristóteles, es porque floreció. O sea, es algo que viene desde adentro, que viene desde el espíritu y es algo bueno. Como ninguna cosa externa al hombre puede producir la verdadera felicidad. La felicidad con mayúscula. Nosotros vamos a decir el fin último del hombre, porque comenzábamos diciendo esta parte del catecismo, habla del accionar humano. ¿Cuál es el fin de todo acto humano? La felicidad. ¿Para qué rezamos? ¿Para qué no mentimos? ¿Para qué respetamos la propiedad privada? ¿Para qué de tantas leyes que tienen que ver con el obrar humano? Para ser felices. Pero ningún bien creado, ningún bien de la tierra puede ser el que dé la felicidad absoluta, la felicidad plena. Así que el catecismo empieza hablando de las bienaventuranzas. En el 1716 cita el Sermón de la Montaña, donde en esta versión de Mateo, también hay una versión de Lucas, Jesús empieza diciendo, bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sean injuriados, perseguidos y difamados. Jesús habla de las bienaventuranzas entonces, promete esa bienaventuranza. Y digo, está la versión de Mateo y la versión de Lucas. Acá es interesante ir al griego, porque nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, los apóstoles, para que se difundiera propiamente el mensaje, la buena noticia, evangelion, ¿no? Buena noticia, eudaimonía, buen espíritu, evangelio, evangelion, buena noticia, buen anuncio lo escriben en griego, que era como el inglés de la época. Todo el mundo sabía griego y después todo el mundo, para gobernar, iba a saber latín. Pero en la época de Jesús estaba mucho más difundido el griego que el latín. Así que los apóstoles y los evangelistas, los agiógrafos del Nuevo Testamento, escriben en griego. Cuando uno va al Evangelio de San Mateo, este capítulo, la palabra que se repite, bienaventurados, se dice Macarios. ¿Y por qué
lo decimos en griego, porque en griego tiene otra connotación. Cuando uno busca la palabra Makarios en griego, significa bienaventurado, dichoso, feliz. Hasta ahí la traducción y uno pone bienaventurado, pero Makarios en griego es cuando uno es feliz por haber llegado a la conclusión de algo. Cuando uno, por ejemplo, terminó de hacer algo. Por ejemplo, también, bienaventurada la mujer cuando dio a luz. Bienaventurado cuando uno terminó de hacer una obra de arte. Bienaventurado cuando uno llegó al final del camino. ¿Ven que tanto dar a luz a una obra de arte o llegar al final de un camino implica esfuerzo? Por lo tanto, este Macarios, esta felicidad que Jesús dice, no es la felicidad de estar cruzados de brazos, ¿no? Y que me cayó de arriba la felicidad. En algún sentido, esta felicidad que Dios promete implica que uno trabajó por esa felicidad, se esforzó, sufrió, lloró, se purificó. Por eso, nosotros para ser felices, va diciendo el catecismo, tenemos que ir purificando nuestro corazón de los malos instintos, de las malas inclinaciones. ¿Por qué? Porque la inclinación me va a llevar a tener todo el dinero que pueda. La inclinación mala me va a llevar a vivir una vida totalmente placentera y buscar el placer a cada paso. La inclinación mala me va a inclinar a buscar la fama a toda costa, que hablen de mí, que me inviten a comer, que me inviten a pasear, que me elogien. La inclinación mala va a buscar los honores. Entonces, ¿cómo la felicidad verdadera no puede estar en estos bienes creados? Por eso, para ser felices, vamos a tener que esforzarnos en ir un poco contracorriente, porque todos estamos heridos por el pecado original. Desde el origen, el ser humano, al desobedecerlo a Dios, quedó herido e inclinado a la materia, inclinado a lo creado. Esa tendencia de Adán, de Eva, de ir hasta el árbol, ¿no? Y agarrar, es esa tendencia que todos tenemos hacia las criaturas. ¿En qué va a consistir la felicidad verdadera? Dice el catecismo. En que uno cambie de dirección. De hecho, ahora estamos en el tiempo de Pascua, pero en la Cuaresma hablamos de la conversión. Conversión es cambiar de dirección. Por lo tanto, esa felicidad verdadera va a estar en la posesión de Dios, que es el sumo bien. Por eso, esa posesión de Dios va a tener como distintas facetas. Jesús habla de ser pobres de espíritu, de ser manso, de llorar, de tener hambre y sed de justicia, de ser misericordioso, de ser limpio de corazón, de buscar la paz. Ven que no es una felicidad como la que promete el mundo. No está la felicidad verdadera en lo que decíamos, ¿no? En el tener, en el poder, en el placer, en un bien del cuerpo o incluso en un bien del alma. Obviamente que a medida que uno espiritualiza los bienes, se acerca más a Dios, porque Dios es espíritu, pero ni siquiera en un bien del alma, como puede ser una persona veraz. Ser una persona veraz quiere decir tener la virtud de la veracidad, quiere decir que es una persona que dice siempre la verdad. Pero ven cómo uno dice, ¿y eso qué tiene? Sí, eso da cierta felicidad, pero es una felicidad mediata, es una felicidad relativa. Acá lo que estamos buscando es lo que da la perfecta felicidad, el fin último del hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para ser feliz. Bien, pero ¿en qué consiste esa felicidad? San Ignacio de Loyola, por ejemplo, cuando empieza
los ejercicios espirituales, dice que el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios. Entonces, esa felicidad va a estar en la contemplación y en la posesión absoluta de Dios. San Agustín dice, todos queremos vivir felices. ¿Quién puede entonces satisfacer ese deseo de felicidad? Prometiendo una felicidad plena, completa. Solamente Dios. El Nuevo Testamento, cuando habla de felicidad, lo hace equivalente a la visión de Dios, gozo del Señor, descanso en Dios. Ese es el fin del ser humano, ese es el fin de los actos humanos. Por lo tanto, las felicidades, las pequeñas felicidades que uno puede tener en la tierra, son un anticipo o son un medio de esa felicidad absoluta que se da en la posesión de Dios. Estas bienaventuranzas, sigue diciendo el catecismo, son el centro de la predicación de Jesús, y enuncia estas bienaventuranzas en el monte. O sea, es la nueva ley. Jesús es el nuevo Moisés. Si recuerdan en un pasaje del Evangelio de San Juan, Jesús dice, Moisés habló de mí, en un diálogo con los judíos, ¿no? Que los está tratando de convencer de que Él es Dios, ¿no? Y por lo tanto Él puede darle una vuelta de rosca a la ley, ¿no? Bueno, acá, en un monte elevado, en un lugar donde había pasto, dice San Mateo, Jesús se sienta y empieza a dar esta nueva ley, la ley de la bienaventuranza, y en el fondo a llevar a plenitud la ley antigua. Porque, ¿por qué los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son camino a la verdadera felicidad. La felicidad plena, por eso el orden de los mandamientos, está en amarlo a Dios sobre todas las cosas. En esta vida amarlo, o sea, tender hacia Dios. Cuando uno ama algo o ama a alguien, va hacia esa cosa o hacia esa persona. Eso es el amor, es la tendencia al objeto bueno. En esta vida, a Dios es mejor amarlo, pero en la otra vida, eso dice Santo Tomás de Aquino, ese amor está complementado con el verlo a Dios, porque las dos cosas son importantes. Por la voluntad tendemos hacia Dios, queremos poseerlo a Dios, vamos hacia Dios. Por la inteligencia lo vamos a ver a Dios. De hecho, eso dice San Pablo, ¿no? En esta vida vemos como en un espejo, pero cuando lleguemos, veremos como somos vistos. O sea, la visión de Dios. ¿En qué consiste la felicidad verdadera entonces? Y la felicidad última del ser humano. En la contemplación y posesión de Dios. Por eso fíjense cómo las partes del catecismo están relacionadas. Yo lo dije en la primera clase, ¿no? Pero ese deseo natural de Dios, en el fondo es el deseo natural de felicidad. El único que puede calmar ese deseo, ese apetito de Dios, es Dios mismo. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer feliz al hombre verdaderamente? Dios. Citando a Santo Tomás, entonces, de Aquino, dice que ningún bien creado puede ser el fin último del hombre. Ningún bien creado. Nosotros ya sabemos que el fin último, la respuesta a esa felicidad es el creador. Ningún bien creado, porque los bienes creados son siempre medio, medios. Por ejemplo, la riqueza es un bien, pero la riqueza es para otra cosa. La riqueza es para irse de vacaciones.
La riqueza es para terminar de construir la casa. La riqueza es para comprarse ropa. La riqueza es para comprar comida. Ven que la riqueza es un medio. Por eso, Santo Tomás de Aquino dice, no puede ser la riqueza el fin último del hombre. No puede estar en la riqueza la felicidad absoluta, plena y completa, porque la riqueza es un medio. No puede estar el fin último del hombre en la fama. ¿Por qué? Porque la fama depende del conocimiento que las otras personas tengan de mí. Pero si yo estoy en el desierto, solo, ni con un camello, ¿qué fama voy a tener? ¿Famoso de qué? Aparte, fíjense una cosa, ¿no? Con respecto a la fama. Una vez leí una definición de famoso. Famosa es una persona que durante toda la vida buscó ser conocida. Y cuando es conocida, usa gorro, anteojos negros y bufanda para que nadie lo reconozca. ¿No? Los famosos llega un momento que no quieren ser vistos, porque no tienen vida, porque no los dejan ir a tomar un café, tomar un helado o estar en la playa, porque siempre le están sacando fotos. Entonces ven cómo en la fama, que evidentemente tiene algo de lindo, porque si no, no existirían los famosos y revistas de famosos y paparazzi y todas esas cosas, pero la fama no puede ser el fin último del hombre. El ser humano no puede tener como meta final de su vida ser famoso. Además, porque está demostrado que el famoso en un momento se pudre de ser famoso. No sé si se llega a arrepentir de ser famoso, pero algo parecido, porque vuelvo, se empiezan a esconder. Porque claro, la fama ya no los deja vivir, no los deja hacer compras, no los dejan ir a la playa, no los deja disfrutar de su familia, tienen que vivir encerrados en un country, con gente, con seguridad y un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínense que esto no existía así en la época de Santo Tomás, pero él se dio cuenta que en la fama no puede estar la felicidad absoluta. Tampoco en el placer, porque empieza a analizar los placeres del cuerpo, ¿no? Dos placeres fuertes que tenemos, tanto en el comer y en el tomar, como en las relaciones sexuales, ¿no? Son dos tipos de placeres fuertes que tiene el ser humano y que Dios por algo los puso. Menos mal que es placentero comer. Menos mal que es placentero tener relaciones sexuales. Si no, todos nos moriríamos de hambre y si no, nadie tendría hijos. Menos mal que Dios puso placer en una cosa y en la otra. Pero ese placer depende del cuerpo. Y cuando la persona muere, el cuerpo se pudre, el cuerpo se desintegra, el cuerpo se transforma en polvo. Por lo tanto, no puede estar el fin último del hombre en el placer, porque terminado el cuerpo, se acabó el placer. De hecho, llega un momento que por distintas enfermedades no se puede disfrutar ni una cosa ni de la otra, ni de las relaciones sexuales ni del comer, ¿no? Entonces no puede estar en el placer el fin último del hombre. Bueno, fíjense entonces cómo Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que fue su obra máxima, en la primera parte, el primer artículo de la prima secunde, o sea, de la parte 2a, porque tiene una, dos, tres partes. La segunda parte tiene A y B, o sea, de la 2a, empieza hablando del fin último, la prima secunde, la primera de la segunda, ¿no? Y el fin último va diciendo que tiene que haber un fin último, tiene que haber un para qué final del ser humano, de la vida del hombre. Y el catecismo toma de Santo Tomás, sin citar la Suma Teológica, así como estoy haciendo yo, esta parte. Fíjense en el número 1723, dice así:
La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. La bienaventuranza nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Porque la felicidad está en el bien, la felicidad está en el amor, y Dios es la fuente de todo bien y de todo amor. Si las cosas creadas nos producen atracción, nos atraen porque son bienes, nos atraen porque Dios les participó esa bondad. Lo que la creación tiene de bueno, de hecho, cuando Dios crea en el libro del Génesis dice, ¿no? Hágase la luz se hizo y Dios vio que la luz era buena. Por lo tanto, la creación es buena. Y como la creación es buena, las criaturas son buenas, nos atraen más allá de nuestra herida. Fruto de nuestra herida, nos atraen más de los que nos tendrían que atraer. Pero la creación nos atrae porque es buena, porque participa de Dios, porque Dios la creó, porque Dios dejó su huella en la creación. Por lo tanto, entonces, esa bondad participada viene de una fuente. La fuente es Dios mismo. Santo Tomás, el Catecismo, la Iglesia enseña que ningún bien participado, ningún bien creado puede satisfacer plenamente el corazón humano. Por eso nosotros lo buscamos a Dios en la tierra y a medida que lo vamos poseyendo, a medida que nos vamos llenando de Dios, vamos logrando esa felicidad. Pero siempre en esa lucha de que las cosas creadas, con la bondad creada que tienen las cosas, no nos atrapen. De hecho, ¿qué son los pecados? Los pecados es cuando nos volcamos a la criatura dándole la espalda al Creador. O cuando nos volcamos hacia nosotros mismos, que somos criaturas, o hacia un bien distinto de nosotros, o hacia otra persona, o hacia otra situación, y ahí nos quedamos. En el poder, en el placer, en el tener, en la fama, en el odio. O sea, cuando nos aferramos, porque aparte no nos quedamos en el odio por el odio mismo, el odio, no sé, el odiar a una persona, la odio porque me difamó, la odio porque me mintió. Y en el fondo lo que yo estoy odiando o lo que yo estoy amando es mi fama. Y como la otra persona me la quitó, bueno, yo ahora se la devuelvo, la contracara, la parte negativa. Pero en realidad yo amo la imagen que tengo de mí y por lo tanto odio a la persona que me difama, que desfigura mi imagen. Bien, entonces, Santo Tomás y el Catecismo dice, no puede estar en ninguna criatura esa felicidad absoluta, ese fin último del hombre, porque la riqueza, el honor, la fama, el poder, el bien del cuerpo o un bien del alma, son fines próximos, son medios. Yo busco la fama, busco el poder, busco el placer, pero para tener una satisfacción inmediata. No puede ser ese el fin último. Porque uno puede buscar el poder, tener poder, ejercer el poder. Eso da cierto bienestar, da cierta felicidad, sí, pero el poder es para algo. Hablando del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco decía, el verdadero poder es el servicio, en contra de todo autoritarismo, ¿no? Las personas
que ejercemos poder en una clase, en la parroquia, en la familia. El poder es un servicio, tiene que ser un servicio, no es un fin en sí mismo. Eso es el autoritarismo, ¿ven? Pero si no, la autoridad es un servicio, por lo tanto es un medio. Y si es un medio, no puede ser el fin último. No puede estar la felicidad en algo que es para otra cosa. La felicidad, lo que calma el apetito, el deseo del ser humano, tiene que ser algo distinto a sí mismo, distinto a los demás y algo que no perezca, algo que dure para siempre, algo que sea perfecto. ¿Y qué es eso distinto de lo creado, que dura para siempre, que es perfecto? Bueno, es Dios. Santo Tomás dice, es imposible que la bienaventuranza del hombre esté en algún bien creado. Cuando Santo Tomás dice que es imposible. En el sentido, no puede ser. No es que es difícil, dice imposible. Es imposible que la bienaventuranza del hombre esté en algún bien creado. Porque la bienaventuranza es el bien perfecto que calma totalmente el apetito. La felicidad o la bienaventuranza es el bien perfecto. Perfectum quiere decir terminado. Los bienes de la tierra no son perfectos, son relativos, son imperfectos, son perecederos. Volvemos, la belleza de la juventud, dice Santo Tomás. Entonces, en la juventud, y más o menos todos somos lindos, ¿no? Pero ahí termina el asunto. Después y hay que usar las cremas anti-age, hay que hacer masajes faciales, hay que empezar a usar shampoo para que no se caiga el pelo y un montón de cosas, ¿no? Entonces, como la belleza de la juventud es un bien, pero no es un bien perfecto, es un bien caduco, efímero, dice Santo Tomás. Por lo tanto, la belleza de la juventud no puede ser, no es un bien perfecto. Y si no es un bien perfecto, no puede ser entonces el fin del hombre, porque el hombre quiere ser feliz perfectamente, no quiere que alguien se lo saque. Con respecto a la riqueza, Santo Tomás dice, además de que la riqueza o el dinero es un medio, cuando yo tengo la riqueza, y tengo mucha, tengo miedo que me la roben. Por lo tanto, eso mismo que me está dando placer tenerlo, me está generando una preocupación. Entonces, la riqueza no es un bien perfecto, porque en la riqueza hay algo de negativo, de que la persona que tiene miedo de no tener eso que tiene. Y entonces no puede ser un bien perfecto, no puede ser un bien último. El bien último o el fin último del hombre tiene que ser la perfecta posesión de algo, que sea perfecta posesión y que no haya la mínima posibilidad de perderlo. Porque ante la mínima posibilidad de perderlo, el ser humano comenzaría a preocuparse y esa preocupación sería algo negativo. Entonces uno dice, y no, no puedo, no, me estoy preocupado de perder esto, entonces ya voy a buscar otra cosa que me ayude a hacer esto más seguro. Y bueno, y ahí sigue la cadena. Por lo tanto, el ser humano sigue apeteciendo otra cosa que le sirva para proteger esta riqueza que consiguió. Así son los bienes creados. Así son los bienes creados. Lo mismo con el placer. El placer del comer, para no meternos en la parte sexual, aunque ya estamos entrando en horas de, ¿cómo se dice?, protección al menor. Pero el placer de comer. Y sí, uno come y mientras coma la cantidad que tiene que comer, todo va bien. Pero en cuanto se empezó a pasar, ¡ay, qué pesado que estoy! ¡Ay, no puedo rezar! ¡Ay, me duele la cabeza, la buscapina! Y un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasó.
Porque evidentemente no puede estar en el comer el fin último del hombre. Famosa la frase, ¿no? ¿Vos comés para vivir o vivís para comer? Y bueno, alguno vive para comer, ¿no? No, en realidad hay que hacer al revés. Hay que comer para vivir. Jesús mismo lo dice, ¿no? Es más importante el cuerpo que la comida. O más importante el cuerpo que el vestido. No se preocupen tanto por lo que van a comer ni cómo se van a vestir, cuando nos compara con los lirios del campo, ¿no? Ni Salomón en el esplendor de su reinado se vistió como los lirios del campo, que hoy están resplandecientes y mañana son echados al fuego. ¿Ven cómo Jesús nos ayuda a poner las cosas en orden? Y vuelvo, no es a rechazar los bienes o las felicidades que tenemos en esta tierra, sino a ponerlas en orden, en saber que son medios para el fin verdadero. Santo Tomás entonces, vuelvo, dice, la bienaventuranza es el bien perfecto, que calma totalmente el apetito, ese deseo. De lo contrario, no sería fin último. Si lo calma parcialmente, bueno, evidentemente, si me da el comer, me da cierto gozo, pero a las horas tengo hambre de vuelta, y evidentemente no puede estar ahí la felicidad del hombre. Evidentemente el comer hay que aprovecharlo, disfrutémoslo, comamos sano, cada tanto nos mandamos alguna panzada, pero no tiremos mucho de la soga, porque si no, no vamos a llegar. Pero disfrutemos la comida. ¿Ven? ¿Ven cómo la Iglesia Católica nos enseña a usar bien de los bienes creados? El ayuno, hoy en día, son 2 días al año. Menos mal, miércoles de ceniza y viernes santo. Después no estamos obligados a tener hambre como si estamos obligados esos días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está, Jesús dice, ¿no? No está lo malo en lo que entra al hombre, no está el mal en el jamón, en el chancho, en la vaca, en la gallina, no está el mal ahí. El mal está en lo que sale del hombre. Por eso para nosotros los católicos comemos lo que tenemos y el que puede, lo que quiere. Si no, San Pablo dice, coman lo que les den. Jesús dice, coman lo que les den. Entonces, comemos lo que tenemos, comemos lo que ganamos con fruto de nuestro esfuerzo. No está el mal en la materia, pero no puede estar el fin de la vida en el comer o en el tomar. Eso es muy animalesco. Por eso Santo Tomás empieza desde lo más biológico, si se quiere, y llega a los bienes del alma. Pero dice, tampoco está en los bienes del alma la felicidad. No puede estar en ningún bien creado, porque el objeto del apetito humano es el bien universal. No es este bien. Dios nos promete la felicidad en la posesión del bien absoluto, no de este bien, porque si mi felicidad está en tener este parlante, en cuanto este parlante particular ya no lo tengo, se acabó la felicidad. Por eso no puede estar en un bien particular. La felicidad, el fin último del hombre, está en el bien universal, o sea, en el que es causa de los demás bienes que existen, es decir, en Dios. Dios es el único que puede calmar ese apetito, ese deseo que tiene el ser humano de ser feliz perfectamente, para siempre, sin preocupación. Por lo tanto, el fin de los actos humanos es la bienaventuranza. ¿Y qué nos prohíbe Dios en cuanto al obrar? Dios nos prohíbe lo que nos hace infelices. ¿Qué nos hace infelices? Por ejemplo, mentir. ¿Por qué nos hace infelices mentir? Porque estamos preocupados de que nadie descubra la mentira.
Y esa preocupación te genera infelicidad, te genera esclavitud, como va a decir el Señor, ¿no? Porque si es la verdad la que nos hace libres, el mentir o el ser mentirosos nos hace esclavos. Y la verdad que el esclavo no es feliz, ¿no? Entonces, fíjense cómo atrás de los no, que Dios prohíbe ciertas cosas, en el fondo, ¿por qué las prohíbe? Porque sabe que eso nos va a producir infelicidad. Y Él nos creó para la felicidad. Y tendremos que remarla, tendremos que sacrificarnos, como decía que está en la palabra Macarios. Macarios, que significa bienaventurado, pero Macarios es la persona feliz después de haber concluido algo. Cuando llegó al final del camino es Macarios. Cuando dio a luz es Macarios. Cuando terminó una obra de arte es Macarios. Jesús dice, Macarios, los pobres de espíritu, o sea, los que no están agarrados a las cosas creadas. Macarios, los mansos, pero que están soportando el mal ajeno. Macarios, los que lloran, porque hay cosas por las que hay que llorar. Macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. Macarios, los limpios de corazón. Macarios, los que buscan la paz. Buscar la paz implica esfuerzo, implica sacrificio. Por lo tanto, entonces, esa bienaventuranza, decíamos, en el Nuevo Testamento tiene sus equivalentes en la visión de Dios, en el gozo del Señor o en el descanso de Dios. San Agustín dice que en el cielo, donde se da esa perfecta posesión de Dios, en la tierra es un valle de lágrimas, algo tenemos de Dios, pero como que Dios se nos escapa como el agua entre las manos. Tenemos esos rayitos de cielo, pero de repente nos empezó a doler la cabeza. Estábamos rezando y estábamos en el séptimo cielo y de repente me acordé que, no sé, no apagué el lavarropa y está dando vuelta ahí sin agua, se cortó el agua, ¿no? Entonces yo estoy ahí, estoy en plenitud de la oración, adoración eucarística y de repente me acuerdo que tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio, ¿no? Entonces así es la felicidad de la tierra, así es la posesión de Dios, se nos escapa. Pero en el cielo, dice San Agustín, allí descansaremos y veremos. Veremos y amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. Bueno, le encanta jugar con las palabras, ¿no? Pero descansaremos y veremos, veremos y amaremos, amaremos y alabaremos en el cielo, ¿no? Ya vamos poniendo en práctica eso en la tierra, por eso vamos buscando esa felicidad en la posesión de Dios. Y los distintos bienes que nos dan felicidad porque son bienes, los vamos poniendo en orden y vamos viendo que son medios para otra cosa, no son fin. No puede ser el fin de la vida terminar la casa. No puede ser el fin de la vida llegar a ser famoso como Messi. Fíjense que muchos niños buscan eso, medio ilusoriamente, ¿no? Porque la verdad que Messi es uno solo. ¿Cuántos jugadores de fútbol van a tener la fama que tuvo Messi? La verdad que uno, dos, tres, cuatro. Esa fama de Messi no es para todos. Está bien soñar, pero ven cómo no hay que perderse en los sueños. Entonces, está bien buscar cierta fama, está bien comer rico, está bien aprovechar del sexo en el ámbito del matrimonio, fenómeno, porque para eso Dios creó esos distintos bienes, pero no pueden ser el fin último. Les decía, en esta vida entonces a Dios lo buscamos, sobre todo por el amor, tendemos a Dios por el amor. Pero Santo Tomás dice que esa tendencia se termina de colmar, ese apetito descansa cuando a Dios lo ve, cuando la inteligencia llega a verlo a Dios. Por eso hablamos de la visión beatífica. ¿Qué es el cielo?
la perfecta posesión de Dios, pero también la perfecta visión de Dios. Porque estamos hablando del bien, pero podríamos hacer el equivalente con la verdad. Las distintas verdades producen una felicidad. Cuando yo descubro la verdad, cuando yo encuentro algo, una invención, ¿no? Inventar significa descubrir. Cuando, no sé, Edison creo que fue el que descubrió la electricidad, se le prendió la lamparita literalmente, eso fue un bien, fue una felicidad, o sea, la verdad, el descubrimiento de la verdad, cuando te explican algo, cuando entendés algo, eso te produce felicidad. Bueno, el cielo es la perfecta posesión de Dios como un bien, pero también la perfecta visión de Dios. Lo que dice Santo Tomás, además de las distintas gracias, las distintas bendiciones que vamos recibiendo en la tierra para amarlo a Dios, para poseerlo a Dios como podemos poseerlo en la tierra, hay una última gracia en el cielo que él la llama Lumen Glorie. ¿Qué es la Lumen Glorie? La luz de la gloria. La luz de la gloria es una última gracia, una última bendición que Dios da para la inteligencia, para ampliando las capacidades de la inteligencia, que el ser humano pueda ver a Dios. Porque Dios creó la inteligencia para, justamente el nombre lo dice, intus legere, para leer adentro, para ver el ser de las cosas. Pero en realidad la perfecta felicidad no está en ver el ser de las cosas, el ser de las criaturas, sino el ser del Creador. La inteligencia entonces va a ser verdaderamente feliz cuando llegue a la contemplación de la verdad plena. La verdad y el bien son las dos caras de la misma moneda. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo soy la verdad. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, también nos está diciendo lo mismo. Él es el bueno, Él es el misericordioso, Él es el verdadero. Por lo tanto, esa felicidad del ser humano se obtiene por la perfecta posesión de Dios y por la perfecta visión de Dios. Como la inteligencia humana es limitada, para verlo a Dios, dice Santo Tomás, Dios amplía las capacidades de la inteligencia, porque Dios creó la inteligencia con el límite de la criatura. Pero la última gracia para comprender y experimentar la presencia de Dios en el cielo de manera completa y perfecta, Dios entonces amplía las capacidades de la inteligencia humana, permitiendo la contemplación de Dios en el cielo. Entonces, en la vida futura, esa última gracia, la luz de la gloria, es la que termina de cerrar esa felicidad completa, no solamente por la posesión de Dios, por la fruición de Dios, sino por la contemplación de Dios, porque Dios nos regaló la inteligencia para buscar la verdad, nos regaló la voluntad para buscar y encontrar el bien. Fíjense cómo San Ireneo, del siglo segundo, padre de la iglesia del siglo segundo, año 150, dice el catecismo, ¿no? Lo cita y dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo, porque el Padre es inasequible, que no se puede acceder a Dios. Pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia llegan hasta conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios. San Ireneo en el siglo segundo. Dios es inasequible. Dios es incomprensible. De hecho, San Agustín dice, si comprehendis, non es. O sea, si vos crees que lo comprendiste a Dios, que lo entendés a Dios en esta vida,
Estás equivocado, entendiste otra cosa, porque a Dios no lo puedes comprender, Dios no entra en tu inteligencia en esta vida. Entonces, Santo Tomás, desarrollando el pensamiento de San Ireneo, desarrollando el pensamiento de San Agustín, dice, en la otra vida sí lo comprenderemos, lo comprenderemos a Dios, porque Dios es el sumo bien y porque Dios es la suma verdad. Bueno, hasta acá estos números, ¿no? Este resumen del catecismo del número 1716 al 1729. Dios es el fin último del hombre, Dios lo creó para sí, el ser humano solamente va a alcanzar reposo cuando lo posea a Dios, porque es el sumo bien, lo va a ver completamente a Dios, porque Dios le va a conceder esa gracia de la visión en la otra vida, pero en esta vida, en esta tierra, los distintos bienes que son participados, las distintas bondades que podemos encontrar en la tierra, nos producen cierta felicidad. Por lo tanto, las aprovechamos, porque Dios nos hizo para ser felices, pero sepamos que ningún bien creado puede satisfacer plenamente el corazón del hombre. San Agustín, vuelvo, es muy citado, dice, allí descansaremos, allí veremos, allí amaremos. Y este descanso, este ver y este amor se sigue desarrollando en la alabanza, que es el cielo, la perfecta posesión de Dios, la perfecta visión de Dios. Y con esa unión con Dios, la alabanza. Para eso Dios nos creó, para conocerlo, amarlo y servirlo, ya en esta vida, pero de modo perfecto en la vida del reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.